Buenos días. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Hace poco más de 3 años comparecí ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Cataluña durante la tramitación de la ILP que permitió la prohibición de las corridas de toros en ese territorio. Hoy estoy aquí por una razón bien distinta, la tramitación de una ILP que quiere hacer de la tauromaquia bien de interés cultural. Es evidente, por tanto, que los fines son muy distintos, pero mi discurso no va a ser sustancialmente diferente del que pronuncié en aquella ocasión. Diré a modo de introducción que, como veterinario con 32 años de experiencia y que ha trabajado con diferentes especies animales, considero la tauromaquia en todas y cada una de sus manifestaciones un ejercicio no solo de maltrato, sino de tortura animal, y, por tanto, alejado de lo que puedo considerar como un bien de interés cultural en el siglo en que vivimos. La definición de tortura es clara: grave dolor físico o psicológico infligido a alguien con métodos y utensilios diversos con el fin de obtener de él una confesión o como método de castigo. Me podrán poner ustedes la pega de que un bóvido de lidia no es alguien y que, por tanto, no es él. Pero no he venido aquí a hablar de cuestiones metafísicas, sino de sufrimiento animal, de tauromaquia. La ciencia admite que los bóvidos son seres sintientes y, por tanto, susceptibles de padecer dolor cuando son castigados con utensilios diversos. Y, además, ¿qué otro fin tiene la lidia que no sea obtener del toro una confesión? La confesión de que es bravo y que tiene fuerza, fijeza y movilidad. La confesión de que es un toro de lidia. En la lidia se usan utensilios diversos: la divisa, el capote, las pullas, los rejones, las farpas, la muleta, el estoque, el descabello y la puntilla. Prácticamente todos provocan dolor y se utilizan para castigar al animal. Y además se utilizan para hacer confesar al toro su condición, la justificación de su existencia. La lidia consta de 3 tercios, el de varas, el de banderillas y el de muerte. Antes de salir al ruedo, se colocará en el cuello o morrillo del toro una pieza metálica, que es un arpón y que se llama divisa. La he traído para que la vean ustedes. Es la primera sensación dolorosa que tiene el toro antes de salir a la plaza. Sobre el primero de ellos, el tercio de varas, el Reglamento de Espectáculos Taurinos dice en su artículo 72: las reses recibirán el castigo apropiado. El presidente resolverá lo que proceda a la vista del castigo recibido por la res. El presidente ordenará el cambio de tercio cuando considere que la res ha sido suficientemente castigada. Ordenado por la presidencia el cambio de tercio, los picadores cesarán de inmediato el castigo. La pulla, el utensilio utilizado para castigar al animal en el tercio de varas, mide entre 7,6 y 8,9 centímetros, de los que 2,9 corresponden a una púa piramidal tan afilada en cada una de sus aristas como la hoja de un bisturí. En función del lugar en que sea clavada, va a romper y a destrozar más de 20 músculos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, nervios, estructuras óseas de vértebras torácicas, costillas, escápulas y a veces va a lesionar la pleura provocando un neumotórax. Va a abrir trayectos que pueden llegar a tener una profundidad de 30 centímetros, con una media de 20, y se ha calculado que cada puyazo abre 7,2 trayectorias diferentes y hará que el toro pierda entre un 8 y un 18% de su volumen sanguíneo, es decir, entre 3 y 6,75 litros de sangre. El siguiente tercio de la lidia es el de banderillas, que se clavan en el músculo del toro en número de 6. He traído una para que la vean todos ustedes. Esto es una banderilla. Su función es provocar más dolor en las zonas previamente lesionadas por los puyazos y hacer perder más sangre al animal. Las banderillas llevan una pieza metálica de 6 centímetros, de los que 4 corresponden al arpón. El reglamento taurino dice que si el toro, por su mansedumbre, no pudo ser picado adecuadamente, podrá ser castigado con el uso de las banderillas negras. Estas miden 2 centímetros más y son más anchas que las convencionales.
Reciben el nombre de avivadores, y esto es así porque sirven para encolerizar y estimular al animal, que suele salir del caballo del picador bastante debilitado. Si provocamos dolor en una zona recientemente lesionada, el dolor será aún mayor. Es esta una práctica común en las torturas. En la modalidad de rejoneo, los utensilios utilizados constan de cuchillos de doble filo que miden entre 15 y 18 centímetros, arpones de 7 centímetros y un rejón de muerte que mide 60-65 centímetros. Después de la faena de muleta, la lidia termina con el tercio de muerte, la suerte suprema. El diestro introducirá en la cavidad torácica del animal una espada de acero de un máximo de 88 centímetros que seccionará todas las estructuras anatómicas que va a encontrar a su paso. Les voy a enseñar un estoque. Esto es un estoque. Esto es lo que se le introduce en la cavidad torácica al toro, para darle muerte. Existe lo que los taurinos denominan la estocada ideal, que acortará la agonía del toro. Pero lo cierto es que, según las estadísticas, este tipo de estocada solo se produce en el 20% de los casos. Mis estadísticas, que las he hecho, dicen que ni siquiera se llega a ese paupérrimo porcentaje, que no pasa del 14%. ¿Y qué es lo que el estoque va a hacer una vez que se ha introducido? Pues producir un sangrado más o menos copioso según los órganos, venas y arterias que haya seccionado. En definitiva, hacer padecer al animal una lenta asfixia mientras su tráquea, bronquios, pulmones y cavidad torácica se encharcan de sangre. Habrá toros que se traguen su propia sangre, otros que la expulsen por los hollares o por la boca, y otros que sufrirán una parálisis parcial del nervio frénico, indispensable para la función respiratoria. En este último caso, el estoque traspasará el diafragma clavándose en su hígado y en su panza, provocando una asfixia aún más agónica. Esta ocurre exactamente, según estudios taurinos, en el 9,5% de las estocadas. Tras la estocada se podrá optar por el uso del verduguillo para descabellar. Se trata de una espada que lleva a 10 centímetros de su punta un tope y que, una vez utilizado, va a seccionar la médula espinal y quizás parte del bulbo raquídeo, dejando al toro tetrapléjico. Si estaba en pie, va a caer, y si estaba tumbado, facilitará la labor del puntillero. No piensen ustedes que esta maniobra se lleva a cabo una sola vez en el mismo animal. Es evidente que el número de descabellos dependerá de la pericia del que los aplica, pero algunos de los considerados primeros espadas han necesitado a veces hasta 8 descabellos para hacer doblar las manos a un toro. Imaginen ustedes los descabellos que necesitarán un aprendiz o un novillero. Y a las crónicas taurinas y a los vídeos que hay en Internet me repito. Y la faena se remata con la puntilla, un cuchillo de 10 centímetros de hoja que se introduce entre el hueso occipital y el atlas, que es la primera vértebra cervical, para clavarse y rebanar el tronco encefálico o bulbo raquídeo, un centro nervioso que pone en comunicación la médula con el encéfalo y que se ocupa, entre otras funciones, de regular el ritmo cardíaco y respiratorio. El resultado, una lenta parada cardiorrespiratoria. ¿Piensan ustedes que es instantánea? Ojalá lo fuera. La lesión del bulbo raquídeo, en función de la zona en que se produzca, puede hacer que un animal, incluido el ser humano, pase el resto de su vida postrado, siendo consciente, pero sin poder mover ni una sola parte de su cuerpo. Resulta, por tanto, evidente que si la puntilla no fue adecuadamente utilizada, el corte de orejas, en caso de producirse, y el arrastre posterior, será percibido y sentido por el animal. La puntilla fue prohibida en todos los mataderos de la Unión Europea por considerarse un método cruel de dar muerte a un animal. ¿Y por qué es cruel? Pues lo es porque se ha demostrado que el 90% de los bóvidos que son sacrificados por este método presentan reflejos compatibles con la vida durante el sangrado posterior y que, por tanto, no provoca la muerte instantánea. De hecho, hay declaraciones en prensa realizadas por el mulillero de la Plaza de las Ventas y de veterinarios de espectáculos taurinos, esto en forma privada, que dicen que hay toros que llegan vivos a los desolladeros de las plazas. ¿Han visto ustedes a un toro levantarse varias veces después de ser apuntillado una y otra vez en el ruedo hasta que sucumbe? Yo sí. Y es una de las cosas más terribles que he visto. Y entenderán ustedes que como veterinario lo he visto casi todo.
Puede que ahora piensen que el tremendo sufrimiento que padecen estos animales queda reducido a la que hasta ahora les he expuesto, que no es poco, pero no es así. Existen muchos otros daños físicos y que no se ven. El 60% de los toros lidiados sufre fisuras y fracturas de cráneo por el choque de sus cabezas contra el estribo del picador. Lo llaman en la jerga taurina el crimen del estribo del picador. Un 23% de los toros sufrieron lesiones oculares antes o durante la lidia, algunas de ellas de mucha gravedad. Las roturas de cuernos y las fracturas de extremidades son otro de los accidentes del espectáculo. 32 parámetros sanguíneos han sido medidos en toros lidiados y muertos, y ninguno de ellos, repito, ninguno, estaba en valores normales o fisiológicos. Me refiero a marcadores de la función renal, hepática, muscular, electrolitos, glucosa y hormonas marcadoras del sufrimiento y del estrés en los bóvidos. Todos ellos estaban alterados y, por tanto, fuera de lo que los veterinarios consideramos como normal, es decir, los esperados en un animal sano y exento de sufrimiento. Todos los toros sufren importantes lesiones en los músculos encargados de la locomoción por el terrible esfuerzo físico que tienen que realizar para intentar adaptarse a las exigencias de la lidia, lo que demuestra su inadaptación a la misma. Todos los toros muestran, tras la realización de gasometrías, altos niveles de dióxido de carbono y una importante falta de oxígeno en su sangre y tejidos, lo que conocemos como hipoxia, y que conduce a una grave insuficiencia respiratoria patente durante la lidia. Todos los toros muestran, hacia el final de la lidia, una importante disminución de su capacidad visual, hasta tal punto que difícilmente son capaces de distinguir objetos. Esto es debido al dolor, a la fatiga muscular, a la constante fijación de la mirada, a los pases rápidos por parte del torero y sus subalternos y al agotamiento de los centros nerviosos que se ocupan de la visión. Hasta el capote y la muleta provocan estragos en estos animales. Y llegados a este punto, creo que todos ustedes convendrán conmigo, independientemente de que sean taurinos, antitaurinos, abolicionistas o indiferentes, que lo que se conoce como lidia de toros es un espectáculo cruel, cruento y que supone maltrato y tortura animal. Sé que algunos de ustedes habrán oído hablar de una hipótesis que apareció en el año 2007, en la que se decía que el toro no sufre tanto como pensamos. Se afirmaba que estos bóvidos, cuando son castigados, descargan grandes cantidades de unas hormonas llamadas endorfinas, que les hacen neutralizar el dolor. Incluso se llegó a decir que podían sentir hasta placer. Ahora ya no lo dicen. A estas sustancias se las llegó a llamar las hormonas del placer y de la felicidad. Un desatín. ¿Quieren saber ustedes por qué durante la lidia estos animales descargan grandes cantidades de estas hormonas? Porque no tienen más remedio y porque sus respuestas son exactamente iguales a las que presentaría cualquier mamífero que fuera sometido a semejante tortura. La ciencia así lo dicta en los numerosos estudios que los veterinarios de nuestra asociación hemos recabado. Las endorfinas se producen cuando hay un grave deterioro orgánico, provocado por la acidosis metabólica, cuando hay lesiones musculares, cuando se realiza un ejercicio extenuante para el que no se está preparado. Las reservas energéticas de los toros lidiados quedan agotadas. Cuando hay falta de oxígeno, deshidratación, hemorragias, hipovolemia, inmunosupresión, hiperglucemia, dolor, estrés, heridas, traumatismos, hambre y sed. Es decir, cuando hay todo lo que los toros padecen durante la lidia, que les he explicado y que estoy seguro que han entendido. En definitiva, cuando hay dolor físico y sufrimiento emocional con mayúsculas. Y no quiero dejar fuera de mi intervención a todos los toros, novillos, becerros, vacas y vaquillas que sirven de entretenimiento y diversión a muchos ciudadanos en lo que se conoce como festejos populares. Animales criados en ganaderías de lidia que son ensogados, embolados. ¿Conocen algún animal que no tenga pánico al fuego? Perseguidos con vehículos a campo abierto o alonceados en el esperpéntico torneo del Toro de la Vega de Tordesillas, contra el que muchos taurinos y políticos ya se han manifestado. Animales a los que se hace nadar en el mar contra su voluntad y que en ocasiones mueren ahogados. Animales burlados a los que se lleva hasta el máximo de su agotamiento físico y mental para darles muerte de las más indignas y variadas maneras. Y tampoco dejaré fuera a los utilizados en lidias privadas, en entrenamientos, en tentaderos, en escuelas de toreo o en lo que se conoce como lidias incruentas, que son crueles.
Y no los quiero dejar fuera porque todo esto también es tauromaquia, lo que se quiere hacer bien de interés cultural. Y tampoco quiero dejar fuera a los caballos de rejoneo, que en ocasiones mueren eviscerados como consecuencia de las cornadas, ni a los caballos de los picadores, que sin duda también sufren. Y, por supuesto, tampoco dejaré fuera a los toreros y a sus subalternos, y a los ciudadanos que sufren las cornadas de los toros. Y ya que debatimos sobre tauromaquia, o sobre si la tauromaquia puede ser considerada cultura con mayúsculas, les leeré una cita del escritor Blasco Ibáñez que aparece en su libro Sangre y arena. Decía don Vicente: la lidia del toro es una obra de arte que solo produce un cadáver. A través de la lidia, el toro, que nunca había antes estado en una plaza, aprende a ser toreado, es decir, aprende a ser lo que hasta entonces ha sido sin saberlo, un toro de lidia. Y justo cuando lo aprende, descubre que ese destino de transformación en sí mismo concluye con un final, la muerte a manos de su maestro. Una paradoja. Vivimos en un país en que el maltrato animal es considerado como algo normal, banal, tradicional, propio de nuestra idiosincrasia, y que cuando los que lo sufren son animales de lidia, es promocionado, subvencionado, vitoreado, aplaudido y permitido por nuestras leyes, e incluso reglamentado. ¿Es esto lo que quieren hacer algunos de ustedes bien de interés cultural? ¿Quieren hacer bien de interés cultural de España el maltrato y la tortura animal? No lo hagan. Se lo pido en nombre de una mayoría social de la que los veterinarios abolicionistas de la tauromaquia formamos parte, a la que hoy aquí represento, y del Grupo de Izquierda Plural, al que agradezco la oportunidad que me ha dado de intervenir en este debate. Muchas gracias.